bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a comentar las últimas noticias que están moviendo los mercados, ya que los índices han estado corrigiendo estos días y muchos de vosotros pues os habéis asustado y me estabais preguntando a ver qué estaba pasando, y vamos a aprovechar también para repasar la valoración de los índices tras las caídas que llevan, y bueno, os enseñaré también algo de información histórica para que veamos que es normal que de vez en cuando haya algo de corrección en las bolsas y para que veamos que tampoco es para tanto la caída que estamos experimentando. Aunque si dejamos a un lado los índices y hablamos de acciones concretas, como por ejemplo las acciones de Google, las acciones de Nvidia, pues ahí sí que hay más corrección. Después lo vamos a repasar también y aprovecharé también para comentar alguna noticia importante, como fuertes inversiones que se han anunciado por parte de Taiwan Semiconductor en Estados Unidos, y repasaremos también las caídas en criptomonedas que ha habido estos últimos días y la noticia que anunció Trump esta misma semana. Bueno, empezamos hablando con algo que ha puesto nervioso a los mercados y es todo el tema de los aranceles. Trump confirmó ayer que los aranceles a México y Canadá comienzan este mismo martes, es decir, hoy. Ha anunciado también nuevas tasas sobre las importaciones agrícolas. Los aranceles yo pienso que es algo que no va a beneficiar a ninguno de los países y muchos países pues están respondiendo con aranceles a Estados Unidos. De hecho, también tenemos esta otra noticia en la que nos dicen que Trump firmó una orden ejecutiva para aumentar los aranceles a China al 20%, en lugar de ese 10% que habían dicho anteriormente. Así que esto es otra noticia negativa en este caso, y Europa también va a poner aranceles, como comentamos, del 25%. ¿Qué pasa? Pues que si tú le pones aranceles, en este caso a China, China toma represalias y te pone aranceles adicionales de hasta el 15% en algunos bienes estadounidenses, y esto entra en vigor el 10 de marzo. Así que bien pronto entran en vigor. Y bueno, pues toda esta guerra comercial que estamos viviendo, guerra arancelaria entre países, pues está poniendo nerviosos a los mercados. De hecho, podemos ver que el VIX se ha disparado en los últimos días y está ya por encima de los 24 puntos. Por eso estamos viendo más volatilidad estos días. El VIX, pues cuando está por encima de 20 puntos, suele ser en momentos en los que hay algo de volatilidad. Por cierto, llevábamos bastante tiempo en el que no había habido grandes movimientos, no había mucha volatilidad. También otros indicadores de sentimiento de mercado, como el índice de miedo y codicia de la CNN, han entrado tras esta caída que hemos tenido estos días en extremo miedo, aunque la lectura que da ahora mismo es de 19 puntos. En momentos del pasado, donde las caídas pues fueron mucho más pronunciadas, yo llegué a ver este indicador en torno a 1 y 2 puntos. Así que bueno, ha entrado en territorio de extremo miedo, pero tampoco está en niveles muy exagerados. Y también la encuesta AAI, que se hace todas las semanas a inversores, está mostrando la lectura de sentimiento bajista de estos inversores en uno de los niveles más altos de los últimos años. El 60,6% de los encuestados se siente bajista, el 20% neutral y solamente un 19% se sienten alcistas, cuando la media histórica es de que haya más o menos un tercio de cada cosa. Suele haber un poco más de alcistas, como podéis ver aquí. Hoy el mercado viene con caídas, como podemos ver en los futuros. De hecho, el Nasdaq en futuros viene con un menos 0,86%, el S&P menos 0,73%, y el Dow Jones cae un 0,3%. Así que habría que sumar a la caída que ya llevan los índices, que bueno, como podemos ver en el S&P 500 la caída, si cogemos el mínimo de la vela de ayer, sería del 5,5%, tampoco es una caída tan desproporcionada, sobre todo pues si lo comparamos con anteriores caídas, ¿no?, que ha habido y que son perfectamente normales. En verano caímos casi un 10%, en marzo hubo una corrección como la que llevamos ahora mismo de más del 5%, en 2023 en verano también hubo una corrección del 11%, y bueno, la de 2022 por todo el tema de la guerra sí que fue más grande, fue del 27%, la de la pandemia fue del 35%. En el Nasdaq sí que ha habido algo más de caída, a la que habría que incluir pues casi un 1% que va a caer hoy. Hemos caído más o menos un 9% desde máximos. Y aquí podéis ver las últimas correcciones que tuvo el Nasdaq. Destacables pues la del 30% que cayó en el COVID y la del 37% que cayó en 2022. Pero os he recopilado también esta información estadística que creo que es interesante, en la que podemos ver que caídas del 5, 10, incluso el 15% pues son bastante habituales en los mercados. Podemos ver aquí desde 1928 el porcentaje de años que han ocurrido caídas de diferentes magnitudes, y a la derecha podemos ver cada cuántos años ocurre. Por ejemplo, caídas del menos 5%, que son muy normales en los mercados y no pasa nada, ocurren en el 94% de los años, es decir, cada 1,1 años. Caídas del 10%, que son un poquito más grandes, pero tampoco es nada descabellado,
ocurren en el 63% de los años, o cada 1,6 años. En el Nasdaq pues ya casi ha caído un 10%, aunque este estudio lo que mide es caídas en el SP. Caídas del 15% ocurren cada 2,5 años, o el 39% de los años, así que también son bastante habituales. Y bueno, caídas del 20, 25, 30% en adelante pues sí que son más raras. Tenemos caídas del 25%, por ejemplo, una vez cada 5 años. Son bastante frecuentes, suele haber un par por década. Por ejemplo, tuvimos en el año 2020, con la caída que acabamos de ver de la pandemia, y también tuvimos la de la guerra de Ucrania en el año 2022, y caídas de magnitudes mayores, por ejemplo del 30, 40%, pues ya veis que ocurren cada muchos años. Del 30% más o menos suele pasar una vez cada década, del 40% en adelante pues cada 16 años, y del 50% cada 47 años, un 2% de los años. Pero bueno, también hay que poner en contexto de dónde venimos. Fijaros el pedazo de rally que lleva en los últimos años el SP500, lleva prácticamente desde esos mínimos del 2022 subiendo con muy pocas correcciones, entonces es normal que en algún momento el mercado corrija. Tampoco sabemos hasta dónde va a durar esta corrección, pero yo pienso que es un movimiento perfectamente normal en el mercado, incluso diría que sano. De hecho, aquí os añado algo más de información en la que podemos ver que caídas pues como estas son perfectamente normales. Incluso hay años que el mercado ha llegado a caer en algún punto del año un 5%, 10% y después ha cerrado en positivo, como por ejemplo fue el año 2023, que llegamos a tener una caída interanual del 10% y cerramos en más 24%. Entonces yo he visto que mucha gente se estaba empezando a poner muy nerviosa, pero simplemente pues lo que quería transmitir aquí es que es algo perfectamente normal y de momento pues tampoco es que se haya roto nada. Hay incertidumbre, ya sabéis que cuando está Trump en el poder, pues igual que pasó la otra vez, pues se genera mucha volatilidad por su forma de actuar, ¿no? De repente pues pone aranceles, después si tiene que negociar con determinados países o lo que sea, ya negociará, pero él primero actúa y eso causa incertidumbre en los mercados. ¿Cuál es la valoración a la que está cotizando el mercado? Pues estamos ahora mismo en el SP500 en torno a 21 veces beneficios de media. Si cogemos el SP500 equiponderado, sí que estaríamos más en línea con las 17 veces PER, que sería más o menos en línea con la media histórica, pero en agregado estaríamos por encima de la media histórica, que es de en torno a esas 17 veces beneficios. Es cierto que las estimaciones de crecimiento, como aquí podéis ver, son bastante buenas para los próximos años y eso es posible que pueda justificar un mayor múltiplo, pero lo cierto es que en agregado el mercado, en estos momentos, pues como podéis ver aquí, estaba a valoraciones un poco altas. El Nasdaq, que es un índice más concentrado, pero también en el que las compañías que más pesan tienen más crecimiento, está cotizando, si lo medimos por PER Forward, en torno a 25 veces PER. De media suele cotizar a valoraciones más altas que el SP500 por la mayor concentración y el mayor crecimiento de esas compañías. Los niveles máximos que se llegaron a alcanzar en el año 2020 fueron de unas 35 veces PER, para ponerlo un poco en contexto. Y bueno, aquí vemos que llegó a cotizar en el año 2000 en adelante, 2001, en esa burbuja de las .com a más de 100 veces beneficios. Así que es normal que después hubiera un desplome, pero la situación actual pues no tiene nada que ver, como veis. Dejando los índices a un lado, y ahora que hemos repasado la valoración, me parece interesante también ir compañía a compañía. Sí que hay empresas de las más importantes que llevan una caída significativa. Nvidia, por ejemplo, desde los máximos históricos ha caído un 26%, a lo que habría que añadirle la caída que veis aquí que viene en premarket hoy. Si medimos con la caída de hoy, tal y como viene en premarket, habría caído casi un 29% desde máximos. Otras empresas de gran capitalización como Alphabet, la empresa matriz de Google, pues ya acumulan caídas de en torno al 20%, y esta es una acción que a mí personalmente pues me parece interesante. Podemos ver que con todo el tema de los juicios antimonopolio que tiene y que querían partir a la compañía, llegó a caer en verano un 23%, y bueno, actualmente pues la caída es de una magnitud similar. En 2020 sí que cayó más, cayó casi un 50%, y en el año 2020 cayó un 34%. Otras acciones que llevan una caída significativa, pues por ejemplo Microsoft, que desde máximos acumula ya una caída del 17%, y esto no ha hecho otra cosa que comprimir la valoración a la que estaba. De las grandes, Meta es una de las que probablemente menos ha caído en torno a un 11%, después de haberse multiplicado desde los mínimos de 2022 por unas 8 veces aproximadamente, así que también hay que ver en perspectiva, ¿no?, la subida que llevaba Meta en este caso. Y bueno, Amazon, por citar otra de las grandes, pues también lleva una caída de en torno al 17% desde máximos. Tesla también, otra acción por la que me preguntáis mucho, acumula una caída de aproximadamente el 40% desde máximos, una caída considerable.
Es una acción, ya sabéis, más volátil que otras grandes tecnológicas. Y bueno, aquí podemos ver las valoraciones a las que están cotizando todas estas empresas. Alphabet, Google, ya sabéis, tras las caídas está actualmente a unas 18 veces beneficios. Yo creo que está poniéndose interesante. Amazon, podéis ver en azul cómo se ha ido comprimiendo cada vez más el múltiplo de valoración. Está en uno de los niveles más bajos de valoración de los últimos años, a unas 31 veces PER. El múltiplo, recordad que se va comprimiendo porque el beneficio crece más rápido que la revalorización de las acciones. Todo el tema de expansión de márgenes que hemos comentado muchas veces. También creo que si sigue corrigiendo pues puede ser interesante. Apple está en torno a 31 veces PER. De las grandes a mí me parece que es una de las que más cara está en estos momentos. Meta, tras las caídas, está en torno a 25 veces PER. Hay un gran gap ahora mismo entre la valoración de Alphabet y Meta, que suelen cotizar a valoraciones parecidas. Microsoft, tras estas caídas, está en torno a 27 veces PER. Se pudo comprar en los mínimos de 2022 en torno a 22, 23 veces PER. Veremos si acaba llegando a esas valoraciones, porque sería una oportunidad muy buena. Netflix está casi a 40 veces PER. Nvidia, tras estas caídas y suponiendo el crecimiento que van a tener los beneficios los 12 próximos meses, está un PER de unas 25 veces aproximadamente, por debajo de la media de los últimos años, pero también hay que tener en cuenta que aunque la demanda está muy fuerte actualmente en las empresas de semiconductores, pues al fin y al cabo es un sector cíclico. Y luego por último tenemos Tesla, que es una acción que cotiza 96 veces PER. Pero Tesla la verdad es que es complicado valorarla por PER por toda esa opcionalidad futura que tiene, que si el robot taxi, la inteligencia artificial, los robots Optimus de la compañía y más cosas que puedan venir en el futuro. Pero bueno, por repasar las valoraciones de las principales acciones, pues aquí lo tenéis. Y tenéis también cómo han cotizado en los últimos años. También tuvimos alguna noticia importante estos días que movió algunas acciones. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado una inversión por valor de 165.000 millones de dólares para impulsar la industria de semiconductores en Estados Unidos. Dicho desembolso será realizado por la multinacional Taiwan Semiconductor, la mayor foundry del mundo, con la construcción de 5 fábricas ubicadas principalmente en el estado de Arizona. Esto creará entre 20.000 y 25.000 empleos. Es una inversión muy potente y bueno, las acciones de Taiwan Semiconductor no reaccionaron bien ayer a esta noticia, ya que cayeron más de un 4% y desde máximos pues ya acumulan también cierta corrección de más del 20%. También es una noticia que está relacionada con ASML, puesto que es la empresa que vende las máquinas a Taiwan Semiconductor y a otras foundries con las que después hacen esos semiconductores. Sin embargo, las acciones de ASML, a pesar de que generará muchos billones de ventas gracias a que hay que llenar esas fábricas de sus máquinas, ¿no?, en el futuro, pues a pesar de eso las acciones están cayendo más de un 4%. Seguramente desde ASML se estarán frotando las manos por todas esas ventas que van a tener en los próximos años. Así que esto también fue una noticia muy importante que tuvimos esta semana. Y por último, para ir finalizando, vamos a hablar también un poco de criptomonedas. Trump anunció esta semana la reserva estratégica de criptografía, que incluye Bitcoin, Solana, XRP, Cardano también estaba incluida en esta reserva y Ethereum. En el momento en el que esto se anunció, es esta vela blanca que veis aquí, algunas criptomonedas como por ejemplo Bitcoin rebotaron de manera potente, llegando a subir desde los $78.000 más o menos hasta los 95.000 en nada, un par de sesiones o 3, pero también es cierto que venían de caídas fuertes los días anteriores. Pero ayer, al igual que el mercado, pues las criptomonedas también han estado cayendo tras ese fuerte rebote que habían tenido y están otra vez en niveles, en el caso de Bitcoin, de en torno a $83.000. Otras criptomonedas que rebotaron fuerte y después han estado cayendo también, pues por ejemplo son Cardano, que es una de las que más rebotó, subió más de un 50% en esa sesión, concretamente un 72%, nos mide aquí TradingView, pero nuevamente está corrigiendo. Y todas las que van a ser incluidas en esa reserva, también XRP o Ethereum, estuvieron rebotando, pero nuevamente han estado cayendo, al igual que lo ha hecho el Nasdaq y el SP500 tras estas noticias de los aranceles. Así que como veis, vuelve la volatilidad al mercado. Yo pienso que esto es algo positivo, sobre todo si somos inversores de largo plazo, y veremos hasta dónde dura esta corrección. También, pues como os he dicho antes, quería mostraros un poco de información estadística interesante, pues para calmar un poco a la gente, porque veía muchas personas que estaban ya muy asustadas con una caída en el SP500 de un poco más del 5%, y ya veis que es perfectamente normal. Incluso podríamos caer un 10, un 15 o un 20% y tampoco pasaría nada. Otra cosa es a nivel de acciones concretas, pues sí que hay algunas, es cierto, sobre todo acciones de alto crecimiento,
que llevan caídas más significativas. Pero en este tipo de acciones ya sabéis que es más normal que sean más volátiles. Por otro lado, empresas defensivas pues son mucho menos volátiles porque sus beneficios digamos que están más asegurados y no están tan en el futuro, sino que están más en el presente. Entonces el mercado pues suele castigar menos a ese tipo de acciones ante la incertidumbre. Ya las de alto crecimiento o las que no generan flujo de caja positivo actualmente, pues el mercado enseguida, en cuanto hay un poco de incertidumbre, la suele castigar más. Bueno, y hasta aquí el pequeño vídeo de hoy, que no quería entretenerme mucho, simplemente pues para transmitiros un poco lo que ha estado pasando en los mercados y tratar de calmar un poco a todos esos inversores que me han estado escribiendo. Os dejo como siempre los últimos vídeos que he ido subiendo por aquí abajo y nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.